debidamente aprobados por la legislatura, en este caso nacional, provincial y municipal. Por eso, señor presidente, me parece que para que una decisión política alcance eficacia administrativa, o mejor dicho, eficacia primero, tiene que tomar en cuenta elementos administrativos que, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la eficacia, comparto lo expresado por la concejal Miriam Sosa y por el concejal Gabriel Romero. Este expediente no lo logra, y por lo tanto debe ser remitido al Departamento Ejecutivo con los argumentos que voy a complementar a los dos concejales que recién me pidieron. En primer lugar, el artículo 11 del Estatuto del Estado Municipal, la ordenanza 3641, que establece claramente, y pidió permiso para leer, presidente, la designación de los agentes municipales corresponderá al intendente o al presidente del honorable Consejo Deliberante, quienes son la autoridad de aplicación del presidente del régimen en sus respectivos ámbitos de competencia. Esto habla a las claras o deja traslucir la autonomía de los órganos que está al lado, digamos, o que está basado en nuestro sistema republicano de gobierno. División de poderes, señor presidente. Por lo tanto, en esto tenemos que ser, digamos, principio elemental de la República. Tenemos que ser cuidadosos. Y por esta simple razón ya es el argumento necesario para que el expediente no sea tratado en el. El segundo elemento es que actualmente creo que no hay que dejar escapar esta cuestión. Una ordenanza 3571, señor presidente, me parece válido para ponerlo en antecedente, sobre todo por la presencia de un futuro ya intendente electo en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Establece el sistema de concursos de los empleados municipales. Cuestión que nos compromete a todos. El artículo, y hablando de la ordenanza, les quiero recordar a los concejales que figuran en el recinto, y quiero recordar, señor presidente, que esta ordenanza fue desempolvada en el año 2012 a partir del pase a planta de más de 250 agentes municipales que concursaron, y que fue uno de los hechos en términos de pase a planta más importante que hubo en los últimos 10 años en la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, después de haberse aprobado esta ordenanza, que no recuerdo de qué año es. Creo que es de la gestión de no Aranzar, si no me equivoco. El otro elemento que quiero recordar, señor presidente, es el artículo 46, inciso 4 de nuestra Carta Orgánica, que establece facultades para el honorable Consejo Deliberante, donde no establece las que nosotros podemos decidir sobre cuestiones administrativas del Departamento Ejecutivo. Esto tiene vinculación también con otros expedientes que se van a tratar hoy en el recinto del Consejo Deliberante y que generan alguna discusión de la labor parlamentaria. Y también quiero recordar a mi colega, señor presidente, que el artículo 29, donde en el inciso 18 establece claramente que entre las atribuciones y deberes del Honorable Consejo Deliberante están a dedicar las normas sobre el régimen de la relación de empleo público de los agentes municipales, pero en ningún lado dice de que nosotros nos tenemos que intrometer en las decisiones administrativas del intendente, representante en cuanto no altere no altere el funcionamiento del Estado y no altere la norma y se respete la norma. Estos son los elementos complementando a lo que establece a lo que hoy planteó el concejal Romero y la concejal Miriam
qué el expediente tiene que volver al departamento? Pero quiero también, señor presidente, hacer algunas consideraciones en relación a la decisión política del intendente, porque este es un ámbito político, además del legislativo. Este es un ámbito político y me parece que vale la pena esta reflexión. Es la siguiente. El intendente tomó una decisión criticable, sin duda criticable, y aceptamos que así sea. Pero también tomó una decisión muy importante de transparentar esta cuestión. Y la envió al Consejo Deliberante para que el Consejo Deliberante no solamente, o en el Consejo Deliberante se explicite esta situación, sino que también se explicite ante la ciudadanía. Porque no hay nada que ocultar, señor presidente. Y ojalá, señor presidente, yo quiero concluir con esta reflexión. Y ojalá, señor presidente, que muchos líderes políticos que hoy gobiernan algunos estamentos del Estado provincial y algunos municipales sigan el ejemplo del intendente de la ciudad de Oriente. Teniendo en cuenta de que hoy el gobernador de la provincia solamente en el mes de mayo del 2017 no ha publicado 518 decretos que deben ser publicados. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Yo porque fui aludido no me quería pero lo que estamos aprovechando que está nuestro estimado colega Lanari, que va a ser parte del departamento ejecutivo, acompañando al departamento ejecutivo, porque en realidad en el esquema institucional el intendente es el departamento ejecutivo unipersonal, digamos, pero bueno, él va a estar ahí al lado del doctor Eduardo Tazar, y aprovechando también el concurso de un concejal electo acá en la sesión, más los concejales que van a permanecer en este recinto luego del 10 de diciembre. Y como se está hablando de las relaciones laborales, yo de alguna manera, más allá de que es fastidioso tratar este tema, de todos modos creo que es valioso aprovechar las circunstancias para, como ha hecho recién el concejal Fernández, poner en valor algunos actos administrativos. A mí me parece que es un buen ámbito para plantear lo siguiente. Durante la gestión del doctor Carlos Viñolo, tan criticada en muchos aspectos, me tocó estar en la conducción de la Asociación de Obreros de Unidad Municipal, y la gestión Viñolo Páez tuvo la buena decisión de generar la Comisión de Relaciones Laborales por un lado y la Comisión Salarial por otro lado. Un día se le ocurrió, quiero decirle que en realidad fue una iniciativa del Departamento Ejecutivo, se le ocurrió, probablemente aparte no conozco la cocina, digamos, la génesis intelectual no conozco, pero lo cierto es que al Departamento Ejecutivo se le ocurrió hacer los pases a planta permanente por concurso. Hacer los pases, escúcheme lo que le digo, hacer los pases a planta permanente por concurso. Y se abrió una instancia donde participaban delegados del gremio y delegados del departamento ejecutivo en una suerte de tribunal de examen, y a trabajadores que tenían ya determinada cantidad de años de contratado se los convocaba para rendir una suerte de examen, y si lo superaban, de cualquier manera el examen no era de carácter
era un examen complementario de los conocimientos y de las capacidades que los agentes pudieran tener. O sea que en ningún caso el examen podía, si no lo superaba, significaba que el trabajador perdía su trabajo, cosa que se le pasa. Esto trajo debate incluso dentro del plantel municipal. Nosotros siempre teníamos alguna interna. Nos hicieron cargo de que por qué si siempre se hacía el pase a planta permanente por una mera resolución del intendente municipal, ahora se innovaba, etcétera, etcétera. Yo estudié el tema. Al principio me alarmé por la decisión del intendente y luego estudié el tema y me pareció que dado que el examen en ningún caso era para rechazar, o sea, en ningún caso concluía con la relación laboral y en todos los casos era para avanzar en su designación en planta permanente si superaba el examen, me encontré con el siguiente aspecto favorable. Si uno lee detenidamente el Estatuto del Empleado Municipal, lo acaba de hacer el colega Laproita, todos los trabajadores que ingresen al municipio deberían hacerlo por concurso, es decir, deberían hacerlo superando una instancia de examen. ¿Qué pasa? Cuando la gestión Viñolo Valle se encontró con el personal municipal, se encontró con un montón de gente que entró sencillamente por relaciones políticas, personales, etcétera, pero ninguno había ingresado por concurso. Y ese examencito, ese examen que muchos de alguna manera subalternizaban o le daban una valoración pequeña, a mi modo de ver, concluyó en un acto administrativo que es muy importante para la carrera de cada uno de ellos que fue involucrado, porque es una resolución donde se pone el puntaje obtenido por cada trabajador al superar el examen y como corolario de haber superado ese examen se lo designaba en planta permanente. Lo dejo como una colaboración, como una contribución que puede ser o no tomada por la próxima gestión, pero que me parece que es un antecedente valioso para que no se larguen resoluciones ómnibus de base a planta permanente, sino un trabajo individual con cada agente que se lo haga pasar por un examen y de esa manera se purga el vicio del ingreso del personal en contrato que muchas veces lamentablemente se hace sin el concurso antecedente de oposición. Nada más, señor presidente, para de alguna manera aportar hacia el futuro. Gracias. José Carlos Sensimón. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, inicialmente yo quiero decir que estuvimos de acuerdo desde un principio en que el Consejo Deliberante no tenía facultad alguna para intervenir en una decisión que había tomado el Ejecutivo y que en principio debía resolverse en otras instancias frente a las críticas que se desataron por haber designado personal que cumple funciones, que claramente cumple funciones políticas, es decir, funciones de conducción política, entre los que pasaron a planta permanente. Pero nos encontramos con que, al parecer, el intendente quiere de alguna manera darle forma a sus actos administrativos mal redactados, ilegalmente dictados, enviando al Consejo Deliberante como para que le demos acá una especie de formalización que no la tuvo originalmente al momento de ser dictados. Y digo que son acciones espasmódicas porque hemos visto que, así como en algún momento vino personalmente a dar explicaciones del intendente del Consejo Deliberante, cuando que por otro lado no se contestaron pilas de informes, también en este caso se da que prontamente se
se envíe un expediente cuando jamás antes habíamos tenido noticias de cómo han sido las designaciones o los pases a planta que se han producido. Cuando lo deje continuar, pero no es menor la situación que se da en cuanto a que los procedimientos administrativos, como se ha dicho aquí, son aprobados por las legislaturas, en este caso por el Consejo Deliberante, para poder ser eficaz. Y en rigor no se trata que los actos administrativos sean convalidados, en este caso por el Consejo Deliberante, para ser eficaz. Porque los actos administrativos no deben analizarse desde esa óptica, sino desde la óptica de la validez. Es decir, se trata de determinar si un acto administrativo es válido o no. La eficacia tiene que ver con otro aspecto de la normativa, que es si se cumple o eventualmente si se aplican sanciones ante su incumplimiento. Son dos cosas diferentes. Por otro lado, nos encontramos con que hay dos departamentos. El departamento ejecutivo y el departamento deliberativo, que es el Consejo Deliberante. El departamento ejecutivo es, como se sabe, lo que es el intendente. Ambos son distintos ámbitos y que tienen sus propias facultades. Por lo tanto, son responsables de los actos que dictan y que deberán ser revisados eventualmente por el mismo órgano o en otra instancia, como por ejemplo la instancia judicial. Entonces, estos son varios aspectos que hay que tener en cuenta, como también el hecho que el expediente, curiosamente, esto para mostrar nada más lo que ha sido una constante en esta gestión, y que es la de, vamos a llamarle desprolijidad administrativa, para no decir otra cosa, y que es que el expediente se inicia con una fotocopia de la nota dirigida por el intendente Fabián Rivas al ministro Piñolo. Una fotocopia simple. Este es el inicio del expediente, que no tiene nada que ver con el tema que se analiza acá. Esto es otra cosa. Acá mezclamos tres cosas diferentes. Una que analizamos, foto está acá. Realmente no se explica esta situación. Y luego aparece como hojas 2 la resolución discutida, la 1227 del 2 de junio, cuyos demás argumentos comparto en lo que se ha dicho acá en relación con que no tiene, diríamos, las condiciones legales como para ser dictadas. Además, se dictó en el medio, o mejor dicho, posteriormente a las elecciones. Y esto ha sido lo que ha puesto en el tapete esta cuestión. Entonces, tenemos que decir que el Consejo Deliberante solamente va acá a devolver estas actuaciones y vamos a rechazar desde el punto de vista político estas designaciones irregulares, que además, entre otras cuestiones, la resolución viene vacía. Es decir, no hay un solo antecedente del listado de estas personas que pasarían a la planta permanente. Si no hay un análisis, no hay ningún antecedente que uno pueda corroborar o verificar las condiciones en las que se han designado. Eso es suficiente como para rechazar, como para demostrar la endeblez que tiene este expediente administrativo, que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ese es el motivo por el cual nosotros vamos a también aprobar que se devuelva este expediente al Departamento Ejecutivo, y lo rechazamos desde el punto de vista político porque ni siquiera lo podemos analizar desde el punto de vista
técnico-jurídico en su totalidad, por carecer absolutamente de documentación que nos permita analizar si es que aquí hay alguna persona que esté en este listado que quizás pueda estar en las condiciones como para pasar a planta permanente. Que por otro lado, con esto voy a concluir, que por otro lado ha sido en base a una resolución 3174 del año 2014, una resolución que ha dictado el intendente en su momento, que determina el pase automático de aquellas personas que en principio estarían cumpliendo 3 años de contrato. Es decir, toda una desprolijidad y que no puede compatibilizarse con el resto del orden jurídico y de las normas vigentes, sobre todo teniendo en cuenta que el Estatuto del Juzgado Municipal es una ordenanza y que una resolución tampoco puede modificar lo que está establecido en el Estatuto. Entonces, estos son los motivos, sobrados motivos, por los cuales el intendente debe rever, si es que así lo considera, y si no lo considera, si el intendente considera que esto está bien hecho, lo que tendrá que hacer es continuar con su decisión y eventualmente después, la próxima gestión o quien se sienta afectado tendrá que realizar acciones por el ámbito que corresponda. En lo que a nosotros nos concierne, entonces, voy a votar como todo el bloque el envío de este expediente al Ejecutivo y el rechazo por improcedente con todo lo que citamos como fundamento. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Puedo citar a nadie? ¿Perdón? Sí. ¿Ah? ¿Puedo citar a nadie? Muchas gracias, señor presidente. La verdad que me gustaría tener la fluidez de palabra de todos los concejales preopinantes para poder expresar lo que me motiva a hablar en este momento con toda claridad. En algo que estamos todos de acuerdo, que es que esa resolución no debería haber pasado nunca por el Consejo Deliberante, ya que es un deber y un derecho del Poder Ejecutivo, hacer el Ejecutivo Municipal para realizar los nombramientos, que nosotros no teníamos ni que decir ni opinar nada al respecto. Uno lo puede devolver desde el punto de vista administrativo, como sugirió la concejal Nina Sosa, y rechazarlo políticamente como lo rechazamos nosotros. Y he escuchado todo tipo de argumentaciones respecto a lo que es esta resolución, incluso algunas disposiciones dialécticas espectaculares sobre cómo justificar que tratemos acá el tema y a la opinión pública. Pero yo quería decir una frase más que lo que a mí me cierra todo, que no hay ningún acto administrativo que vamos a hacer, ni el Ejecutivo, ni el Consejo Deliberante, que borre lo que significa la ética republicana, la ética ciudadana, de hacer un nombramiento de estas características a personal jerárquico, reconocidamente jerárquico, y darle, de alguna manera, tratar de darle una especie de legalidad a través del Consejo. ¿Dónde está la ética ciudadana? Que creo que todos los que estamos acá permanentemente reclamamos y pedimos. Y me quería cerrar nomás con una frase publicada en todos los medios y atribuida al Ejecutivo Municipal del Intendente Fabián Ríos. Y salió con títulos catástrofe en algunos portales de los más conocidos. Los que vienen conmigo, los que vinieron conmigo, se van conmigo. Nada más.